Bueno, maravillosa la conferencia. Espero que no haya sido hemos muy aprendido mucho, como con todas las que hacemos en Hacemos Barrio. Y bueno, también un recuerdo para Ricardo, con el que en su época hicimos muchas grabaciones, muchos cursos, que luego publicamos en la web del hospital. Te ha seguido bastante gente por internet, pero le han hecho preguntas, con lo cual Laura pues va a pasar el micrófono a la sala, ¿de acuerdo? Pues nada, se abre esta ronda de preguntas. Empiezo por usted, así por la cercanía. Muy buenas tardes, le paso el micrófono. Bueno, ante todo darle las gracias, porque ha sido muy interesante. Y quería preguntarle, esta acumulación de proteínas aberrantes que se produce en el lóbulo temporal, como tenemos dos lóbulos temporales, ¿se produce a la vez en el otro o deja libre al otro? Esa es muy buena pregunta y de hecho esa es una de las cosas que nosotros miramos. Hemos hecho estudios utilizando el lóbulo temporal derecho y el lóbulo temporal izquierdo porque, bueno, eso no lo he dicho, pero nosotros uno de los lóbulos lo utilizamos para este tipo de estudios y el otro para el diagnóstico neuropatológico, para que hagan una clasificación típica. Entonces, lo que hemos hecho es el estudio en ambos lóbulos, alternando, y no hemos visto diferencias significativas en uno sobre el otro. No es algo que sea o de derecha o de izquierda. Y aunque la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es más prevalente en mujeres que en hombres, tampoco hemos visto diferencias de patrón en hombres y en mujeres. De momento, esos estudios que nosotros hemos hecho no muestran diferencias. Y en una de las diapositivas que he puesto al principio, he visto que el porcentaje de enfermedad en África era muy inferior al de América. ¿Qué influye en ese porcentaje? Pues así a voz de pronto yo diría que la calidad de vida. Tened en cuenta que el pronóstico de vida en los países más desarrollados, como en el que nosotros estamos, pues es mayor. Nosotros tenemos ahora mismo una edad media de 83 años, me parece que está la esperanza de vida. En África no llegarán a ese nivel. Y estas enfermedades, pues evidentemente, son más prevalentes en personas más mayores. Cuanto más mayores son, mayor prevalencia. Y luego también tened en cuenta el diagnóstico. El diagnóstico muchas veces se infradiagnostica, porque la gente no acude al médico a contar que se pierde por la calle en países subdesarrollados, cuando el problema quizás pues sea conseguir para comer o tenga otros problemas de otra índole, ¿no? Entonces, en ese caso yo creo que tiene que ver con la zona geográfica en donde estamos. La cantidad de dinero que se dedica, por ejemplo, en Estados Unidos a este tipo de investigaciones, pues es muchísimo más elevada que en la Comunidad Europea. Y eso hace también pues, que haya asociaciones muy activas de pacientes y que haya también programas en los que se hace un seguimiento atroz a lo largo de toda la vida de mucha gente que tiene pues, alguna marca genética, por ejemplo, o presencia de esa proteína del líquido cefalorraquídeo y que ya se meten dentro de ese programa de seguimiento y de investigación. Muchísimas gracias. Da igual. Hola, buenas tardes. Ahora ya no se oye las palabras de demencia senil. ¿Qué diferencia hay entre una demencia senil o un Alzheimer? La demencia senil es la forma en la que se llaman las demencias porque es a partir de la senectud, que es el envejecimiento. Entonces, como ahora no está bien esto de ser mayor, pues yo creo que lo llamamos como es la patología, el nombre de la patología, porque vamos también determinando más tipos de demencias. La demencia senil no está solamente ligada al envejecimiento, como he dicho antes. Hay algunas demencias que debutan con personas más jóvenes, de 50 años, de 45 años, y en ese caso pues, se tiende más a utilizar el nombre de demencia por cerebrovascular, demencia de tipo de cuerpos de Levy, demencia tipo Alzheimer. Utilizamos más esa nomenclatura también porque vamos conociendo más que son distintas esas demencias. Pues es que hará, 24 años o así más o menos, a mi madre le diagnosticaron un Alzheimer. Y entonces yo lo pregunté y me dijeron que la demencia senil era volver al pasado, más o menos en su... Y el Alzheimer era... Mi madre, desde luego, volvió totalmente... Yo no era su hija, no había tenido hijos, no se había casado. Mi padre era su padre, porque lo veía muy mayor. Sus hermanos estaban aún viviendo con ella. O sea, volvió o sea, ella no se había casado, volvió a su infancia. Entonces, o sea, después de casarse, de todo lo... Bueno, que tampoco ocurrieron nada, nulo, solo el pasado. Sí, bueno, lo que se sabe de la enfermedad de Alzheimer
es que hay una región cortical, que es justo la puerta de entrada a ese lóbulo temporal que decía antes, que se llama la corteza entorrinal, y esa zona se deteriora, y cuando esa zona se deteriora no hay posibilidad de que entren nuevos recuerdos al hipocampo y por tanto no se generan nuevos recuerdos. Sin embargo, los recuerdos que ya teníamos, por ejemplo los de la infancia o los de nuestra juventud, cosas que nos han marcado mucho, pues sabemos que deben depositarse en otra región del cerebro y que por tanto están ahí en su cajita y afloran en personas con demencia senil. Sin embargo, no son capaces de reconocer nuevas pautas, nuevos aprendizajes. Entonces, por ejemplo, choca mucho que los hijos no los conocen porque tienen la imagen del hijo que recuerdan de la infancia. Quizás la más bonita para una madre es cuando tienes un niño pequeño, lo estás cuidando, entonces ese es tu hijo. Pero la persona mayor en la que te conviertes y empiezas a tener canas o engordas, ya no es tu hijo porque no es el recuerdo. Tienes que formar un recuerdo nuevo para seguir sabiendo que es tu hijo. Entonces, como no son capaces de generar esos nuevos recuerdos, vuelven al pasado en ese sentido. Bueno, ya total, me decía por la noche que la despertara para ir a la labor. Claro. Y yo decía, ¿la labor? Claro, es que antiguamente creo que la labor era el colegio. Claro. Se quedan instalados en la época donde ellos recuerdan emocionalmente. Buenas tardes. En primer lugar, darte las gracias. Es muy interesante todo lo que hemos aprendido. Y en segundo lugar, era la similitud que esta compañera ha preguntado. Pero mi padre tenía Alzheimer y él era agresivo. ¿Y cómo es que hay Alzheimer agresivo y Alzheimer sumiso? Bueno, cuando hablamos de deterioro cognitivo afecta al comportamiento que tiene esa persona y tiene que ver también con la personalidad. Entonces, a medida que va avanzando el Alzheimer, pues se afectan otras regiones que no son solo el lóbulo temporal, afecta también mucho al lóbulo frontal, que es la parte anterior del cerebro, y de hecho la progresión de la enfermedad va afectando todas las vías temporofrontales. Y ahí es donde se aloja más la personalidad de cada uno. Entonces, dependiendo de las vías que se afecten, puede dar lugar a cambios en la personalidad bastante radicales. Y eso también es muy característico de las enfermedades neurodegenerativas. Los cambios de personalidad, de ser una persona muy apacible a ser una persona que se enfada por cualquier cosa, o de ser una persona muy tranquila a ser una persona que discute por todo, esos cambios de personalidad que solo lo pueden apreciar los familiares realmente, los que conocen bien a esa persona, pues cuando es muy importante, por ejemplo, en la clínica, que cuando vayan a visitar al médico vayan con alguien que les conoce bien, porque esos síntomas ellos no los van a reconocer como que les está pasando a ellos. Va a ser el familiar el que lo cuente y el que diga, pues es que era una persona muy apacible y ahora cada vez que le digo algo, pues también hay que entender que se dan cuenta en los estadios iniciales de que algo no está funcionando bien. Y cuando algo no funciona bien en nuestras vidas, pues nos ponemos más nerviosos y actuamos de otra manera. ¿Y mi tía que tiene demencia? Es la hermana de mi padre. Sí, claro, suele ser también... ¿Hay alguna? Pero ella es muy tranquila, ella es muy feliz. Claro, es que depende de las vías que estén afectadas y la progresión de la enfermedad, varía en cada tipo de paciente. Vale, no hay gracias. un patrón, hay un patrón marcado, como siempre se dice, la pérdida de memoria reciente, que es el apellido que le ponemos siempre, ¿no? A la memoria episódica, a la reciente, y sin embargo, por ejemplo, si sabían montar en bicicleta, siguen sabiendo montar en bicicleta. Eso no se ve afectado, porque esas vías no están afectadas. Gracias. A ver si hay por aquí más preguntas. ¿Alguien más que quiera? Ah, mira, qué cerquita. Ahora voy para allá. Gracias, Mar, por tu exposición. Yo quisiera saber, has dicho lo importante que es la prevención. Entonces, mientras que uno no tiene síntomas, pues bueno, piensas que va bien. Has dicho también que te pide una proteína. Entonces, una vez que tú empiezas a notar los síntomas, si se diagnostica, ¿hay algún medicamento para que no vaya a más? Bueno, pues no es que haya un medicamento, es que hay un montón de fármacos, pero también el estilo de vida saludable, el deporte, la nutrición, todo eso se sabe ya que ayuda a mantener durante más tiempo el nivel cognitivo sano, saludable. Entonces, esto hay un montón de estudios ahora que utilizan otra serie de terapias y que aconsejan que se lleve pues, un estilo de vida saludable, como todos conocemos, que es bueno para el corazón, pero también es bueno para el cerebro. El hacer algo de deporte diario, el comer de forma sana.
Hay medicamentos que ayudan también a mejorar la capacidad cognitiva, por ejemplo, pues aquellos que estimulan la liberación de acetilcolina, que son los fármacos que se utilizan, por ejemplo, en este caso para estadios iniciales de demencias, pues también pueden contribuir a mejorar. Eso ya tiene que ser el médico el que lo vaya recomendando en cada caso. A una persona que le tiemble el pulso, ¿a qué se puede deber? Es que hay muchos tipos de, como he dicho antes, los parkinsonismos pueden ser debidos a muchas razones. Puede ser un tratamiento determinado, un tratamiento farmacológico puede dar lugar a temblores y en ese caso pues hay que revisar esa medicación que uno se está tomando. En otros casos puede ser debido a un déficit de dopamina porque están las células de la sustancia negra afectadas y eso es un Parkinson típico. En ese caso ya tenemos una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, como decía, el diagnóstico tiene que hacerlo un médico. Hay varios test cognitivos que se utilizan en clínica. Además, por ejemplo, actualmente también sabemos que haciendo una extracción de líquido cefalorraquídeo podemos ver presencia de proteínas anómalas y bueno, pues ahora tenemos también técnicas de resonancia que nos pueden ver que hay una afectación de una región determinada. Aquí también es importante considerar que hay otras patologías, por ejemplo, tumores, que pueden dar lugar a disfunciones neurológicas. Pero la causa es el tumor, no es que haya una enfermedad neurodegenerativa en el trasfondo. Entonces eso, con una simple resonancia se puede descartar, que no haya un tumor y que no sea esa la causa que nos da la clínica que tiene que ver con el sistema nervioso. ¿Me explico? Muchas gracias. Es complicado, para Sí. eso se pasan muchos años estudiando la carrera. Muchas gracias. Por aquí, y ahora se lo pasa a este caballero. Hola, muchas Hola. gracias por lo ameno y lo fácil para los que no entendemos que sea asequible. En parte ya lo has contestado a esta señora un poco el planteamiento, pero lo que quería decir básicamente es que si no tenemos ninguna solución, ¿para qué necesito yo saber que de aquí a 20 años me va a pasar? Porque me voy a amargar estos 20 años. Cuando llegue... Esa es una buena pregunta. No cuento... Bueno, a ver, yo creo que en esta vida para tener valor enfrentarse al toro hay que saber a qué te enfrentas. Entonces es verdad que las noticias ahora mismo no son muy buenas, que ninguno de nosotros quisiéramos saber que tenemos una enfermedad neurodegenerativa, como ninguno de nosotros nos gustaría que nos diagnosticasen un cáncer. Sin embargo, todos ahora sabemos que hay técnicas muy buenas de diagnóstico precoz del cáncer que evita que muchos tipos de cánceres pues, acaben con la vida de las personas que lo sufren. Y si se coge a tiempo entendemos que es una ventaja para nuestra salud. Pues con las enfermedades neurodegenerativas yo creo que acabará pasando lo mismo. A medida que vayamos conociendo más, tener diagnóstico precoz nos irá dando herramientas para poder tratar y por lo menos detener la progresión de esa enfermedad al máximo posible. Y en un futuro yo espero que las nuevas generaciones, con la nueva tecnología que hay y con inversión en investigación, pues se pueda tener herramientas para luchar contra ello. Pero es importante saber dónde estamos. Si no pensamos en ello, pues es algo que no nos preocupa, que dejamos en un cajón y que nadie se ocupa de ello. Sin embargo, si sabemos que podemos hacer algo por diagnosticarlo mejor, por prevenirlo mejor y por tratarlo mejor, pues es un avance. Quizá no queremos saberlo, pero... Pero es amargarte la vida antes de que llegue, sin solución, además. Claro. Bueno, gracias. Por aquí, y ahora se lo paso al caballero. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerte tu exposición y, bueno, yo quería hacerte un poco una pregunta. Claro, se habla mucho de la prevención y la investigación, pero luego hay que contrastarlo con la realidad cotidiana de nuestro país o de nuestra ciudad. Has hecho una comparación, ¿no?, de Estados Unidos, el tema de investigación y España. Pero bueno, lo primero es que llegado a ciertas edades no se nos habla de un envejecimiento activo, o sea que es porque tú te lo buscas. En un momento dado te jubilas y dices, bueno, ¿cómo lo voy a enfocar yo? Pues que en los centros de mayores te ofrecen una serie de alternativas que tú puedes prevenir, pero a la hora de un diagnóstico te encuentras las listas de espera, te encuentras cómo funciona en la práctica los servicios de geriatría, una orientación, un seguimiento. Y vamos a ver, igual que por ejemplo en el cáncer de mama,
Pues sí, hay un programa. Hay otro programa para lo del cáncer de colon, que tú puedes optar voluntariamente o no. Pero no hay una serie de programas. Sí, hace 2 años hubo se hizo la Saramago de unas jornadas y sí que te hacían un test, o sea, un test voluntario, pero no es algo que tú vayas al médico y digas, pues mire usted, yo quiero que me mande usted una resonancia. Entonces es la realidad. Y sí que me gustaría, cuando has hablado todo el tema de la alimentación saludable y lo que sería actividades deportivas, que es lo más aconsejable pues en estas edades, decir, natación, cuestiones, actividades motóricas, baile, hacer ejercicios de memoria, estudiar, aunque sea a los 60 o 65 años, retomar temas de idiomas, ¿en qué forma todo eso palia un poco la sintomatología, más que quedarte en tu casa tranquilamente en el sofá? Bueno, a ver, una de las cosas que estamos todos de acuerdo es que para que se financie algo hay que generar la necesidad. Si nosotros cada vez tenemos una población más envejecida que necesita unos servicios sanitarios que pasen por apoyo en terapia ocupacional, por ejemplo, porque o en salud psicológica, para aprender terapias cognitivas que realmente sean lo que tú necesitas. No es que todos nos pongamos a bailar. Si a mí no me gusta bailar, pues para mí no será un buen deporte. O si no me gusta correr el maratón, pues no correr el maratón. Pero eso no quiere decir que no haga un deporte saludable, que esté adecuado a mi edad. Y para eso están los especialistas, para recomendarle a cada persona lo que necesita. Es cierto que en este momento pues no está financiado. Hay un problema de base, que es de dónde sacamos la financiación para mantener todos los programas de salud que necesita cada individuo, porque al final tenemos una salud que es un sistema general para todos, y para todos no da para todo. Entonces también hay que ser realista en ese sentido, y ahí, por ejemplo, yo creo que las asociaciones de pacientes hacen muy buen trabajo, hacen muy buena labor, ocupándose un poco de complementar ese vacío. Cuentan con profesionales, es verdad que en parte las familias lo tienen que sufragar porque no está financiado al 100%, pero bueno, igual que nos gusta ir a cenar el Día de los Enamorados, pues se puede también pagar en una asociación el psicólogo o el deporte que nos interese más a un precio asequible. Yo creo que lo importante es generar esa conciencia de que realmente necesitamos cuidarnos y prevenir, porque cuando ya llega esa enfermedad es demasiado tarde para hacer algo. Y los fármacos son caros. Hay incluso terapias nuevas que han salido que todavía está por demostrar su eficacia, la vacuna contra la enfermedad de Alzheimer. Pues de momento esa no se le da a toda la población mundial. Hay un grupo de estudio, lo reciben una serie de pacientes que están cribados por un ensayo clínico. Y esto ocurre en todas las patologías, en las enfermedades raras, en enfermedades de cáncer. Entonces, bueno, pues el sistema soporta lo que puede soportar, pero yo creo que es importante conocer qué podemos hacer nosotros de primera mano y en qué nos pueden ayudar y hasta dónde nos pueden ayudar los servicios sociales y, por supuesto, pedirlo. O sea, esto es algo que es un derecho. ¿Perdón? Estados Unidos. Bueno, estamos en ello. Hay un movimiento aquí en Albacete que está intentando conseguir resonancias de ese nivel. De 9,4 teslas no creo, pero bueno, actualmente... No, yo creo que no es una cuestión de terceras o primeras categorías, es una cuestión de que, bueno, pues hay que tener una realidad económica, estamos donde estamos, y se pueden hacer cosas importantes también desde sitios pequeños. Yo creo que sí. Buenas tardes. Hola, acérquese lo mejor. Sí. En primer lugar, agradecerle a usted la sencillez que ha explicado un tema tan complejo que nos ha hecho comprenderlo. Y ahora una pregunta muy concreta. Yo se lo oriento, no se preocupe. ¿Existe alguna relación entre la diabetes y las enfermedades neurodegenerativas? Sí, también es una de las causas probables de demencia. Sí, hay una causa directa. Y enfermedades vasculares, por ejemplo, también pueden dar lugar a demencias. La solución está claro, hacer un buen tratamiento de tu diabetes. Claro, ahí es fundamental. Si se sabe la causa y se sabe que puede derivar a demencia, pues cuidarse bien en ese caso, que ahí sí que la causa es primaria. Muchas gracias.
Me está suscitando muchísimas preguntas. Virgilio quería uno, también me ha pedido el micrófono por ahí, que ahora lo pasaré. Hay 42 personas viéndote ahora mismo por internet, aparte de los 100 y pico que estamos aquí. Te pregunta María José por internet cómo diagnosticar de forma precoz estas enfermedades. Bueno, pues en este momento el diagnóstico que se está intentando hacer es, por un lado, los test neuropsicológicos que se utilizan en clínica habitualmente. Esto se hace de tirón. Y además, actualmente se utilizan también técnicas que están relacionadas con extracción en líquido cefalorraquídeo y determinación de presencia de proteínas anómalas, como por ejemplo tau o el precursor del amiloide que se llama BACE, que es otra proteína que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo aumentado cuando existen este tipo de patologías. Si están estos dos factores conviviendo juntos, pues normalmente se hace un seguimiento ya como si se tratase de una enfermedad neurodegenerativa. El problema es que hay que esperar la evolución, porque es una enfermedad crónica. Entonces, si realmente es una enfermedad neurodegenerativa, va a ir a más, no va a ir a menos, ¿no? Entonces, en este sentido, en el diagnóstico precoz estamos avanzando, pero los estadios ahora mismo que se determinan son 3-4 ya. O sea, no tan precoz. Hola, yo quería preguntarle, ¿existe alguna relación entre la deficiencia de la melatonina, las alteraciones del sueño y enfermedades neurodegenerativas? Gracias. Bueno, yo ahí ya no tengo tanta experiencia con lo que la afectación de la melatonina o de otras enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, pero todo lo que desestabiliza el nivel de neurotransmisores, sea cual sea el neurotransmisor, al final va a ir redundando en que el cerebro va a ir funcionando mal y se pueden afectar otros sistemas. Pero si hay una relación directa, no lo sé. Por ahí hay otra pregunta. Bueno, yo también quería preguntarle, Mar, ya que aprovecho que tengo el micrófono. Da un poco de miedo la detección precoz, los diagnósticos precoces. Yo le hablo, yo ahora mismo tengo 49 años y ya tengo 2 personas que han sido, o sea, conocidas, amigas, que han sido diagnosticadas de, bueno, pues en este caso de Alzheimer o de demencia, ¿no? Y es lo que decía, da un poco de vértigo, porque con esta edad tan temprana que ya te diagnostiquen y porque empiezan a aparecer síntomas. Yo no sé si es verdad que es porque ahora se está diagnosticando antes o porque es que la evolución de la enfermedad empieza a atacar antes, porque nunca bueno, a lo mejor no sé, pero de 50 años que la gente se empezaba a desorientar, perderse, pasaba siempre y a lo mejor no éramos conscientes. No, lo que o ahora es que tenemos más lupa. A ver, yo creo que, como decía antes, el que empiece 20 años antes a desarrollarse la patología antes de que aparezcan los síntomas, quiere decir que eso está ahí. El problema es que no teníamos herramientas de diagnóstico diferencial al uso de todo el mundo. Entonces ahora sí que es habitual que se coja la muestra del líquido cefalorraquídeo. Antes no se hacía una punción lumbar para ver si teníamos o no teníamos tau hiperfosforilada. Y ahora si hay una sospecha, pues se hace esa práctica bastante más frecuentemente. Eso hace que el número de casos que se puedan diagnosticar precozmente sea mayor también y que la edad sea más temprana, porque realmente la edad de inicio no es a los 80, la edad de inicio es pues, a los 50, a los 45, sí, por ahí. Pero también hay que tener en cuenta que la evolución de cada enfermedad es distinta y esto también es una cosa que a mí me gusta redundar mucho. El miedo es libre, obviamente todos tenemos miedo de estar enfermos, nadie quiere estar enfermo, pero la evolución de las patologías no son iguales en todos los pacientes, ni la respuesta a los fármacos es igual en todos los pacientes, ni las copatologías que conviven, como por ejemplo la pregunta que me hacía allí el señor de la diabetes, son las mismas en todos los pacientes. Eso hace que la evolución sea distinta en cada caso. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de, bueno, pues cada uno tiene que enfrentar de forma responsable su patología. No, porque le haya pasado al vecino, no tiene por qué pasarme a mí exactamente igual. Entonces, también en ese sentido yo creo que hay que ser claro, ¿no? Yo creo que es un mensaje esperanzador, claro, porque te diagnostiquen. Yo creo que el diagnóstico precoz es bueno. Por ejemplo, en el cáncer, que es lo que más tenemos al lado, antes, yo, cuando era pequeña, muy poca gente alrededor tenía cáncer. Actualmente, pues ¿quién no tiene
15, 20 conocidos que hayan sido diagnosticados y hayan salido del cáncer. O sea, no ya solamente diagnosticados, han sido diagnosticados, tratados y han salido. Y otros no, obviamente, pero es algo con lo que ya convivimos con cierta normalidad. La ELA era desconocidísima. Desde que empezaron a salir programas y salió publicidad, ¿qué quiere decir? Pues que es una enfermedad que cada vez se conoce más, se sabe que hay un foco relacionado con el sistema inmunitario, con la inflamación, hay tratamiento para ella, y lo que ha hecho también es que al conocerse más ha dedicado más dinero y la gente tiene menos miedo y se diagnostica más. No quiere decir que antes no hubiese enfermos de ELA, es que ahora se diagnostica antes, incluso se puede tratar. Entonces yo creo que sí que es importante que en cualquier enfermedad haya un diagnóstico temprano, porque eso te da más ventaja frente a la enfermedad. Si ya la coges cuando estás totalmente debilitado, pues ahí estás en desventaja totalmente el sistema, la persona y todo. El lóbulo temporal, por su cercanía con el oído interno, ¿podría una enfermedad neurodegenerativa empezar con sintomatología auditiva, de acúfenos, de pérdida de audición? A ver, el lóbulo temporal está relacionado con la audición y también con el lenguaje, pero digamos que más en la parte externa. Y la parte que está relacionada más con la enfermedad neurodegenerativa está en la parte medial, en la parte interna del lóbulo temporal. Entonces, ¿puede llegar a ser afectado? Sí, cuando la enfermedad de Alzheimer progresa y afecta a la parte externa también del lóbulo temporal, tendremos otra sintomatología relacionada pues, con lenguaje, tinnitus y otro tipo de afectaciones de otras funciones. Pero las primeras no son esas, no suelen ser esas. Gracias. Ahora tenemos en Albacete una nueva resonancia de 3 Teslas. Sí. ¿Se supone que eso dará unas imágenes impresionantes con lo que teníamos antes? ¿O? Deseando estoy verla. Yo ya te adelanto, bueno, yo no soy entendido en radiología ni en resonancia ni nada, pero yo estuve colaborando con ellos en los vídeos de formación que dio la empresa, y por lo que se comentaba de la gente que trabaja en esa resonancia, que es la de Mansilla, voy a decirlo, puedo decirlo porque ya no trabajo en el hospital, la resonancia de Mansilla, y la gente que estaba allí decían que era algo impresionante que no habían visto antes. Entonces, bueno, ahí ya tenemos algo para mejorar, ¿no? Hombre, por supuesto, sí, con la que contábamos era de 1,5 Tesla y esta es de 3, es el doble de definición. Eso quiere decir que puede darle mucha más calidad al diagnóstico diferencial. O sea, claro que sí. Estoy segura que eso es una grandísima ventaja. Por eso digo que a pequeños pasitos, pues Albacete se va colocando bien posicionada en ese sentido. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que le vamos a... Ay, no sé si me ha quedado... ¿por dónde está la última que no veo la mano? Tú. Claro. Bueno, como ya no hay más preguntas y vamos a acabar, voy a hacer publicidad de la próxima conferencia que la va a dar mi hijo. El título de la próxima conferencia, que es el jueves, y os invito personalmente a todos a que vengáis, es Si se puede medir la felicidad. No es una tontería, es una conferencia muy seria. Él es físico, es analista jefe del Instituto para la Investigación de la Felicidad de Copenhague, ha escrito un libro sobre el tema, trabajan para gobiernos, trabajan para la ONU, y yo creo que vamos a aprender muchísimo el jueves con Alejandro Cencerrado. Y además está bien tener esta semana el yin y el yang. Hoy hablamos de los donantes y el jueves de la felicidad, y los dos juntos hacen buena pareja, yo creo. Gracias, Virgilio. Pues gracias nada, a todos. Muchísimas gracias a todos por asistir, y Mar, ha sido un verdadero placer.